Buenos días, compañeros y maestros. Hoy les voy a hablar acerca de la tabla periódica de los elementos químicos. Mi nombre es Itzel Guadalupe Mendoza Barriga, del primer grado, grupo 3. ¿Qué es la tabla periódica química de los elementos? La tabla periódica de los elementos es una disposición de elementos químicos en forma de tabla. Se puede ver aquí. Está ordenada por sus números atómicos, por su configuración electrónica, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias similares como elementos con comportamientos parecidos en la misma columna. Se llama periódica porque transcurre un periodo o cierto número de casillas. Los elementos se agrupan en diferentes filas. Estas filas están formadas por grupos o familias que se sitúan elementos con propiedades químicas muy parecidas. ¿Cómo está ordenada más o menos la tabla periódica? En la parte izquierda podemos encontrar los metales ligeros. En la parte central y en esta zona podemos encontrar los metaloides o metales ligeros, metales pesados. Y en la parte de acá podemos encontrar los no metales. Aquí tengo una tabla de simbología. Aquí podemos encontrar el color de cada uno de los metales, que es verde, de los metaloides es amarillo, de los no metales es naranja. Este tipo de letra en color azul significan gases. Este tipo de letras significan líquidos. Este tipo de letras significan sólidos. Y este tipo de letras significan sintéticos. ¿Cómo es que en la parte de aquí podemos encontrar cómo está formado cada elemento? Cada elemento tiene distintas partes. Bueno, son las mismas, pero cada uno varía. En el número de acá significa su número atómico, las letras significan su símbolo químico, el número de la parte inferior es su número de oxidación, el nombre que aparece acá es un nombre químico y los números de abajo son su masa atómica. La línea de acá es el periodo al que pertenece este elemento. La columna de acá son los niveles electrónicos, que son 3 por el periodo al que pertenece. Y la columna de acá son la distribución de elementos en órbitas. Bueno, hablemos un poquito sobre las aportaciones que han hecho algunas personas a la tabla periódica o a la química en general. La primera persona de las que le voy a hablar sería les hablaré acerca de de Breider. Él hizo las tríadas, que son agrupamientos de los elementos en grupos de 3 por propiedades análogas. El segundo sería Newland, que hizo las octavas. Ordenó los elementos de acuerdo a un número creciente de masa en grupos de 8 propiedades. El siguiente sería Mayer. Él ordenó los elementos de acuerdo a la masa atómica creciente. Mendeleev ordenó los elementos de acuerdo a su masa atómica creciente. Werner propuso la tabla periódica larga. Fue el creador de la tabla periódica moderna en ese entonces. Moseley, creador de la ley periódica. La ley periódica son las propiedades de los elementos y sus compuestos son funciones periódicas. El número atómico de los elementos. Ahora les voy a platicar un poco de los inicios del conocimiento de la tabla periódica.
Al principio de los tiempos, cuando ya se empezaba a tener un poco de noción acerca de qué estaba hechas las cosas o empezaba a surgir la curiosidad respecto a eso, la gente asumió que todo lo que le rodeaba estaba hecho por tierra, agua, fuego y viento. Son los 4 elementos. Pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que en realidad era más complejo de lo que ellos pensaban. En esos tiempos nunca se imaginaron que la materia pudiera estar hecha de tantos elementos. Ellos pensaban que era agua solo es agua y ya. Pero no, ahora nos damos cuenta que está formada por hidrógeno y oxígeno fusionados, que hacen el H2O, que es el agua. Los avances en la Edad Media son los químicos del siglo XIX, entonces se encontraba la necesidad de ordenar los elementos que ya habían descubierto. Y la primera manera, o la más natural, fue clasificarlo de manera atómica. Entonces la manera más natural o más lógica sería clasificarlos por sus masas atómicas. Esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada hoy en día. Otra parte de la historia sería el Renacimiento. Durante la Edad Media y parte del Renacimiento, la ciencia alquímica, que eran los alquimistas, intentaron obtener transmutaciones de algunos elementos químicos, entre otros, que serían las diferencias que tiene un elemento con otro. Los experimentos eran totalmente erróneos, ya que pues era ciencia alquimista, que no era confiable al 100%, porque supongo que usted ya sabe que es la alquimia, que era como los principios de la ciencia, cuando no se tenía noción de todo en general, y era como ciencia muy básica y poco precisa. Estos eran erróneos porque para descubrirse diversos elementos que hasta el momento no se conocían, era muy difícil que ellos pudieran aislarlos o diferenciarlos con otros. La tabla periódica de los elementos actual contiene los elementos descubiertos y ordenados por su número atómico, creciente y distribuidos en 7 filas, que serían los periodos. Periodo 1, donde se encuentra el hidrógeno. Periodo 2 se encuentra el litio, el berilio y algunos otros. En el periodo 3 sería sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. En el cuarto periodo sería potasio, calcio, escalcio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel. Se los señala. Níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsenio, selenio, bromo, criptón. En el quinto periodo sería rubidio, estroncio, itrio, zirsonio, nibodio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, telurio, yodo, xenón. En el sexto periodo encontramos cesio, baridio. Aquí es la serie de latanio, que sería del 57 al 71, que podemos encontrar acá abajo. El efanio, el tantalio, el tustenio, el renión, el osmio, el iridio, el platino, el oro, el mercurio, el talio, el plomo, el bismuto, el platino, astato, radón. En el séptimo periodo encontramos el francio, radio, serie de actinio, rutherfordio. Bueno, esta va desde el 89
al 103. Rutherfordio, dubnio, cergón, borio, acio, metenelio, darmstadio, roectecnio, darwalio, tustrato, errestengo, merchel, nacteton, afelio y oberón. En la serie de latanio encontramos lantano, cerio, rasmedio, neumedio, prometio, samario, curpio, galanio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, titebio y lutecio. También encontramos actinio, torio, protactinio, urano, neptunio, plutonio, amecio, curio, berilio, californio, eistenio, fermio, meneudecio, novelio, laurencio. Estos son los 118 elementos que encontramos en la tabla periódica actual. Los grupos de elementos. Los grupos de elementos son las columnas de la tabla. Estos se dividen según el número de electrones de valencia que poseen. Estos elementos comparten muchas propiedades similares. Ahora le voy a hablar acerca de los enlaces covalentes, que son átomos que comparten electrones covalentes. Este tipo de enlaces se forma entre átomos no metálicos, que serían los naranjas, como boro, silicio, arsenio, antimonio, entre otros. Los bonds metálicos son los metales que también se unen a otros. Son los metales, bueno, serían metaloides, que se parecen con los metales ligeros y los metales pesados. Que estos pueden compartir electrones de valencia, lo que se convierte en un mar de electrones que rodea todos los átomos afectados. He estado hablando mucho acerca de los metales, metaloides y los gases, pero no le he explicado qué son cada uno. Bueno, los metales son sustancias con propiedades ¿cómo se dice? Intermedias, y no metales. Creo que estoy diciendo los metaloides. Perdón, lo que acabo de explicar son los metaloides, no los metales, pero me equivoqué. Los metaloides, pues su nombre da una idea más o menos de lo que son. Son semimetales. Está entre ser metales y no ser metales, como que se quedaron a la mitad. Sus propiedades son intermedias, por lo que no son ni metales ni no metales. Pero generalmente se diferencian entre los metaloides, son semiconductores antes que conductores, o sea que va a ser más conductor el xenón, el carbón y el azufre, más que el cobre, el níquel, el cobalto. Los no metales se encuentran boro, silicio. Estos tienen una característica muy específica. Es que estos son muy malos conductores para ya sea el calor o la electricidad. O sea que va a ser 1000 veces mejor utilizar el oro o no sé, el argón como conductor antes que usar el arsénico. Esa es la característica más grande de los
no metales. Y ahora le voy a hablar acerca de los gases nobles, una parte muy importante de la tabla periódica. Estos, como la simbología lo indican, se encuentran en color azul y en verde. Los gases nobles son el hidrógeno, que es uno de los más conocidos, el helio, el neón, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el argón, el cloro, el criptón y el xenón. Solo que no se alcanza a distinguir mucho porque usé plumón color morado, porque no tenía plumón azul. Estos elementos químicos tienen propiedades muy parecidas, como por ejemplo, actúan bajo condiciones normales, son gases monoatómicos, que quiere decir que son incoloros e inodoros, y presentan reactividad química muy baja. Una característica muy importante que olvidé mencionar al principio es que en esta columna podemos encontrar los metales alcalinos y en esta los metales alcalíneos térreos. Otra cosa que no anoté en mi tabla periódica, que lo olvidé, sería anotar las familias a las que pertenece cada una. Por ejemplo, esta columna sería la familia 1A, la familia 2A, 3A, la familia 3A, 4A, 5A, la 5 pertenece a la familia 5B, 7B, 8, 9, 10, 8B. A partir de la 11, que es a partir del cobre, sería 1B, 2B. Y aquí regresamos, a partir del boro, regresamos a la familia 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Como ya había mencionado, la tabla periódica viene por periodos, que es de manera horizontal, y por familias, que es de manera vertical. La serie del latanio, si viene mi tabla, sería la parte de acá abajo. La serie del latanio serían a partir del 57, que empieza con lantano y termina en laurecio. Esta es una parte también muy importante, al igual que la serie de actinio, que es del 87 al 103. No sé dónde está, pero pertenece a la familia actanio. La serie de los lantanios es un grupo de la tabla periódica que sigue lantano. Este elemento de acá. Está en el grupo 3B de la tabla periódica y su distinción atómica es que ocupa el subnivel electrónico 4F. Bueno, acá ya no lo coloqué. El subnivel 4F, y en un principio solo estos elementos con su número atómico 57 a 71 eran lantanios. Ahora hablaré acerca de la serie del actinio. Esta tiene, a mi parecer, algo muy peculiar, ya que son los elementos del 89 al 103 que no aparecen en la tabla periódica.
A lo que yo investigué por qué no aparecían en la tabla periódica y resulta que estos elementos no aparecen porque son de, se podría decir, otros planetas, otros lugares a los que no tenemos acceso fácilmente y no se pueden estudiar todavía. Por eso es que no aparece desde el 89 al 103 de los elementos, simplemente porque no se pueden estudiar o se sabe muy poco acerca de ellos. Y por último voy a leer una parte que viene de la parte de atrás de mi tabla periódica y la voy a leer porque no me iba a acordar de esa parte. Ay, Dios. Y dice así: otra característica importante de esta tabla periódica es la referencia al descubrimiento de nuevos elementos. La creación de elementos superpesados tiene como referencia en el año 1936, cuando el físico Emilio G. Segre irradia una muestra de molibdenio y crea el primer elemento químico hecho por el hombre, el tecnecio. Eso quiere decir que el primer elemento artificial que hizo el ser humano sería... ¿Dónde está? El primer elemento que hizo el ser humano sería el tecnecio, que se encuentra aquí. Y aquí claramente nos dice Tc es un elemento sintético que fue el primero en ser elaborado por Emilio Segre en el año 1936. Eso quiere decir que los humanos hicieron su primer elemento sintético en ese año. Otra cosa, los elementos a partir del 104, que es el Rutherfordio, el dubnio, el borio, el acio, uno, vienen en color rojo porque son sintéticos. Dos, porque, bueno, tienen aquí un asterisco, todos estos, desde el 118 al 104, y eso quiere decir que están en ese color y tienen ese asterisco porque todavía no son reconocidos oficialmente, o sea, sí, pero todavía no se tienen datos precisos y exactos acerca de estos y varían mucho dependiendo de la tabla periódica que compremos. La actualizada ya tiene todos estos, pero se tienen el asterisco y el color rojo porque son sintéticos y porque todavía no están verificados, por así decirlo. Otro modo de clasificar la tabla periódica sería a través de los bloques. Está el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque T. No, el bloque F. Y el bloque S lo podemos encontrar en la parte izquierda de la tabla periódica. Ahí está. El bloque P a la derecha de la tabla. El bloque D en el centro de la tabla. Y el bloque F en la parte inferior de la tabla. Sería toda esta parte. Ahora sí les voy a marcar con más precisión los bloques. La parte de acá, esta y esta, son el bloque S, estas dos columnas de acá. El bloque D es a partir de esta parte de acá hasta esta parte, hasta el 5. El bloque D sería el resto de la tabla, bueno, de la parte de acá, del oberón, al boro, cistrano, plomo. Estos ya pertenecen al bloque P. El bloque F es toda la parte de la serie de latanio que se encuentra acá, a partir del latanio hasta el laurencio. Bueno,
los últimos temas serían los que pidió el maestro recientemente que investigáramos, que sería la electronegatividad. En esta, bueno, tengo una imagen en mi libreta que es más o menos así. La electronegatividad va hacia acá y es lo que distribuye los electrones que se comportan cuando dos átomos se conectan a través de un enlace químico, que se encontrarían en esta parte. La electronegatividad tiene funciones muy importantes. La importancia es que podemos diferenciar un átomo de otro. Eso quiere decir que si un átomo X tiene más electronegatividad que otro átomo X, otro elemento X, este tiene la posibilidad, por así decirlo, de comérselo. Algo así. Si uno es más grande y el otro es más pequeño, por ejemplo, un depredador y una presa, obviamente como él es más grande, más fuerte y tiene más propiedades, se puede comer al otro. Más o menos así. El radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo y y la capa de valencia. Bueno, aquí hay una imagen que yo dibujé, que es el radio atómico de carácter metálico y el radio atómico de carácter igualmente metálico, que aumenta hacia acá y aumenta hacia acá. La energía de ionización es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. La reacción puede expresarse de la siguiente forma. Siendo los átomos, ¿cómo decirlo?, que están en estado gaseoso de un determinado elemento químico, la energía de ionización y un electrón. Bueno, aquí también tengo otro dibujo que, igual que los otros, este aumenta en la parte superior y en la parte izquierda de la tabla. Por último sería la afinidad electrónica, que es una medida de variación de energía que se utiliza cuando se añade un electrón neutro para formar un ion negativo. Eso sería todo. Muchas gracias y ya. Muchas gracias. Ya es todo.